Muchas gracias, presidente. Saludar a la Secretaría de Integración Regional, a su equipo de trabajo, a los honorables concejales y concejalas del municipio de Zipaquirá, a la persona que nos ven a través de las redes sociales. También un saludo. Este tema de la región metropolitana es bastante preocupante. Yo me quito acá porque es bastante preocupante. Creo que es un tema que la primera alerta que dimos en este Consejo Municipal ha tenido que ver con que la reforma constitucional que ya se tramitó no tuvo ningún tipo de socialización en los municipios. Es decir, la reforma constitucional que creó la región metropolitana no tuvo ese elemento de participación importante, más cuando también hay que aclarar algo. La región metropolitana es una figura que no existe en el país, es decir, es una figura nueva, no se puede comparar absolutamente con ninguna otra figura en Colombia. No es similar a las áreas metropolitanas, no es similar a otros mecanismos de asociatividad entre municipios y ya pues voy a ir explicando por qué. Al ser una figura nueva pues surgen diferentes preguntas. También hay diferentes vacíos que se han ido generando no solo en la reforma constitucional, sino también en la ley orgánica, que, valga decir, ha sido sobre todo un proyecto liderado por Pro Bogotá, que es sin duda pues una entidad que agremia varios tipos de actividad, entre ellas la inmobiliaria. Por eso es que en el capítulo de ordenamiento territorial es tan importante el tema de vivienda en este proyecto de ley orgánica. Pasamos de un área metropolitana, como lo decía la secretaria, que tenía un municipio núcleo, que era el municipio grande, a una región metropolitana que tiene dos núcleos. Es decir, pasamos de tener un núcleo a tener dos núcleos. ¿Cuáles son los dos núcleos? El distrito capital y la gobernación de Cundinamarca. Y son dos núcleos de poder porque sencillamente sin el voto favorable de la gobernación de Cundinamarca y de la alcaldía de Bogotá, no se puede nombrar director, no se puede hacer el plan de inversiones y las decisiones de este Consejo Regional y las decisiones de esta región metropolitana tienen sí o sí que contar con el visto bueno de estos dos grandes núcleos, los grandes poderes en la región metropolitana, gobernación y alcaldía de Bogotá. Es decir, que si decidieran integrarse en la región metropolitana 20, 30 municipios, el voto de los 30 municipios o de los 40 municipios que se integren no valdría lo mismo que el voto de la alcaldía y de la gobernación. Es decir, aquí no, ni siquiera estamos en un juego de mayorías y de democracia representativa, sino que estamos ante una figura constitucional lamentablemente ya creada en la cual existen dos grandes poderes completos. Y ahí viene el tema del control político, ¿no? El control político es un control político de mentiras, de juguete, en esta región metropolitana, porque se basa básicamente en unas sesiones en las que va a ir un delegado por municipio, por consejo del municipio, va a ir unas delegaciones de asamblea a escuchar y hacer unas preguntas al consejo regional de la región metropolitana. Pero es que el control político, fíjense que la Constitución le entregó unas herramientas de control político muy importantes a los consejos municipales, incluso al Congreso de la República. La moción de observación, la moción de censura, porque se dieron cuenta que el control político por sí solo no era suficiente. Y entonces no hay que entender el control político solo como ir a hacerle preguntas a una entidad. No hay que entender el control político solo en ese sentido de ir a preguntar sobre las inversiones, sobre las cuentas, porque es que muchas veces esa información se encuentra en Internet, se encuentra en las publicaciones. Eso no es control político. El control político tiene que ver también con las herramientas que permitan ejercer algún tipo, pues, como lo llama su nombre, de control sobre lo que se está haciendo. Pero esa figura de control político que nos mencionan en la ley orgánica es decorativa, es decir, no tiene ningún peso, no tiene ninguna posibilidad de concretarse en una acción de veto, en una acción de censura, en una acción de observación. Los consejos prácticamente así estén nombrados allí
terminan siendo figuras decorativas y figuras de papel, que pueden, por supuesto, ir a preguntar, que pueden ir a consultar información, pero no tienen absolutamente ninguna herramienta, digamos, que logre que su voz tenga un papel preponderante en ese control. Y no deja de ser, además, bastante inquietante que Cundinamarca, que es, digamos, sobre todo una entidad político-administrativa que no tiene territorio, porque díganme ustedes, digamos, el territorio de Cundinamarca es el territorio de los municipios de Cundinamarca. Entonces, claro, cuando un municipio decide asociarse, incorpora su espacio territorial a la región metropolitana. Entonces, si el municipio de X decide incorporarse a la región metropolitana, está incorporándose también desde el punto de vista socioespacial a la región metropolitana. Pero cuando Cundinamarca se integra, ¿qué territorio integra? Si se asocia Bogotá y Cundinamarca, si se asocia solo Bogotá y Cundinamarca y no se asocia a ningún municipio, ¿qué están integrando? ¿Qué territorio están integrando esas dos entidades? Es decir, no existe como tal. Hay una ficción también jurídica alrededor de esta actividad, pero que sí da un poder preponderante a Cundinamarca. No obstante, que la financiación de la región metropolitana se está aterrizando sobre todo en los municipios. Entonces, que la sobretasa, el impuesto de alineación urbana, que la valorización, que el impuesto sobre la valorización, que la plusvalía sobre las zonas, es decir, se está creando además unas posibilidades de seguir recargando a los entes territoriales en contribuciones. Y eso me parece que es bastante preocupante. El esfuerzo fiscal termina viniendo también de los municipios. Y el tema de la autonomía, que también es un juego de palabras. Pues, ¿qué es la autonomía desde el punto de vista constitucional y legal? Lo que se le permite hacer a los municipios, eso es la autonomía. ¿Eso qué quiere decir? Que si la Constitución y la ley le limitan las actividades y las competencias de los municipios, pues los municipios van a seguir haciendo las menores competencias o las menores actividades que la Constitución y la ley le da. Entonces, claro, nosotros podemos decir que los municipios van a seguir siendo autónomos, ¿cierto? Que los municipios van a seguir siendo autónomos, claro, pero en lo que la ley y la Constitución les permita. ¿Y qué pasa? La región metropolitana limita las competencias de los municipios, disminuye las competencias de los municipios. Pero claro, con esas nuevas competencias que tienen los municipios van a seguir siendo autónomos. Entonces, fíjense cómo el concepto de autonomía es un concepto maleable, porque, repito, el concepto de autonomía tiene que ver es con lo que se le permite hacer a los municipios. Pero están corriendo la frontera, están corriendo la cerca de lo que se le permite hacer a los municipios y de lo que se le permite hacer a los consejos municipales. Entonces, claro, les corro la cerca, pero ustedes siguen siendo autónomos ya en su pequeño espacio. Ustedes siguen siendo autónomos ya en las nuevas competencias y funciones que tienen. Claro, va a seguir habiendo autonomía, pero corriendo la cerca y quitándole competencias a los municipios. Entonces, sigue siendo un juego de palabras el tema de la autonomía. Esto para que lo tengamos claro, porque a veces se muestra esto de la autonomía, que no perderá la autonomía como si no hubiese absolutamente ningún cambio en materia de competencias, en materia de funciones, en materia de alcances, y resulta que sí lo hay. Y seamos bastante claros con eso. ¿Y dónde está de pronto, entre otras, el corazón de ese cambio que hizo la Constitución y que está haciendo la ley orgánica en el trámite? A través del plan estratégico que se menciona. Claro, entonces la región metropolitana va a tener un plan estratégico y de ordenamiento regional, ojo, un plan estratégico y de ordenamiento regional, que tiene consultas populares como el POT de los municipios, ¿no? Es decir, hay un mecanismo de participación en el cual la gente opine, así como está haciendo acá de carreras, pues que ya pedimos que se corrigiera el mecanismo. Pero acá en Zipaquirá, cuando se va a sacar el plan de ordenamiento territorial, pues, y si cualquiera en cualquier parte del país, en cualquier ciudad del país, se tiene que ir a audiencias ciudadanas, se tiene que socializar, se tiene que haber un consejo territorial de planeación que emita un concepto, tiene que existir toda una serie de procedimientos, igual el plan de desarrollo, cuando se pide el plan de desarrollo tiene que haber mesas participativas, tiene que haber un ejercicio de participación. Pero ¿qué pasa con ese plan estratégico y de ordenamiento regional de la región metropolitana? Cero, cero participación ciudadana. No hay obligaciones de absolutamente nada, es un consejo regional de élite el que termina adoptando ese plan. Ahí se anula completamente los mecanismos de participación, sin decir que ya
la misma región metropolitana ha anulado la consulta popular para poder ingresar, que era un mecanismo que traía las áreas metropolitanas. Entonces, fíjense el retroceso en materia de participación. O sea, todo lo que ha hecho la ley 388 del plan de ordenamiento territorial y sus normas reglamentarias posteriores, que empezaron a definir, y la misma constitución de también que empezaron a construir el concepto de democracia participativa. Fíjense que todo ese desarrollo de participación que hemos venido impulsando desde los años 90 se va a la basura con la región metropolitana. La participación, ese ágora es una ficción también, porque no tiene absolutamente ningún impacto. Eso es un foro ciudadano sin ningún impacto sobre las decisiones. Y que ni siquiera se hace en el marco de los planes y de la construcción de los mismos, sino como a ver la gente opine virtualmente, diga, digamos que ahí no hay, es que la secretaria hace cara cada 5 minutos que no sé si es que no, las gafas no están sirviendo bien, pero es que es para que nos tomemos en serio lo que se está diciendo. Aquí estoy hablando de lo que la ley, el trámite de la ley orgánica está mencionando, ¿cierto? Eh, ¿Y qué dice el artículo 14 de esta reforma a la ley? O más bien, perdón, de esta ley orgánica de región metropolitana. El artículo 14, fijémonos en el artículo 14. El artículo 14 dice que los municipios deben adecuar y ajustar sus planes de ordenamiento territorial al plan regional. Es decir, que una vez se emita el plan regional de ordenamiento territorial, el plan regional, el que emita la región metropolitana, los municipios debemos adoptar nuestros planes de desarrollo y nuestros planes de ordenamiento. Eso no es una pérdida de autonomía. Es una pregunta importante. Es decir, claro, el concepto de autonomía sí aparece, pero nos corrieron a hacer. Y ahora nosotros estamos cada vez más arrinconados con lo que podemos y no podemos hacer. Entonces, ahí ya, honorables concejales y concejalas, se creó una nueva autoridad regional que no tiene ningún antecedente en el país. No hay ninguna otra figura de este tipo en Colombia. Se quiere estrenar en Cundinamarca y sobre todo alrededor de los intereses, unos intereses, digamos, de expansión de Bogotá y de negocios, sobre todo inmobiliarios, de las entidades que hacen parte de Pro Bogotá, básicamente. Porque es que aquí no seamos ingenuos, claro. Desde hace muchos años todos hemos defendido la necesidad de trabajar regionalmente los temas. Hemos hablado sobre la necesidad de la asociatividad de municipios, pero no hay que ser ingenuos en el sentido que esto tiene una agenda detrás, esto tiene un impulso. Además, el gobierno habla de sentido de urgencia, que es lo que está pasando de urgencia en el país para que el proyecto de región metropolitana sea urgente. Es decir, lo que están es tratando de que antes de que se vaya el gobierno Duque, dejarnos montada esa figura que se va a volver además una nueva burocracia que va a generar nuevos impuestos para poder financiarse, que va a terminar generando un plan de ordenamiento regional alrededor también de unos procesos de transporte, pero también de vivienda, donde esa pues parece ser la agenda mayor y una agenda menor por ahí que tiene que ver con otros temas. ¿Cuál es la urgencia de la región metropolitana? Es que estamos al borde de un colapso, de una emergencia acá con Dinamarca. Es decir, ¿cuál es la urgencia? Creo que es más urgente la implementación del proceso de paz, pero el gobierno lo está haciendo trizas, presupuesto todo el tiempo, pero uno no entiende por qué este tipo de proyectos se envían con mensajes de urgencia y que pues tienen que ver con esa pérdida de autonomía de los municipios. Es decir, ya nuestro plan de ordenamiento territorial, una vez se apruebe esto y una vez contemos con estos planes regionales, el plan estratégico de ordenación regional de la región metropolitana, pues ya nos toca es empezar a adaptarnos a lo que el señor director de la región metropolitana nos diga que tenemos que hacer en nuestro territorio, con un cambio importante y preocupante que tiene esta norma. Y es que en la ley actual, en la ley 388-97, que es la ley de ordenamiento, se habla de unos determinantes del ordenamiento territorial. Entonces nosotros cuando le vayamos a dar trámite a cada plan de ordenamiento territorial tenemos que fijar
determinantes. ¿Los determinantes qué son? Pues son unas condiciones que tenemos que revisar a la hora de analizar el plan de ordenamiento, determinantes ambientales. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que entre otras también revisan acá. Pero el cambio que da esta norma de la ley orgánica de la región metropolitana es que ya no se habla de determinantes. Es decir, nosotros no, aquí lo que se habla es de adoptar y ajustar el POT. No que el ordenamiento regional y el plan de ordenamiento regional va a ser un determinante nuestro que tenemos que considerar y analizar. No va a ser un determinante, sino que va a ser una norma de jerarquía superior. O sea, ese plan de ordenamiento regional es una norma de jerarquía superior que nosotros tenemos que adoptar, no como un determinante que tenemos que analizar, sino que tenemos que adoptar y ajustar nuestro plan de ordenamiento a este tema. Sin hablar del Consejo Regional, digamos que es una figura en la cual los consejeros van a ser los alcaldes, pero que a su vez estos alcaldes van a tener en términos reales el poder de veto de la alcaldía de Bogotá y de la gobernación de Cundinamarca, independientemente de quiénes estén gobernando, porque eso es, digamos, circunstancial. Independientemente de quiénes están gobernando, van a tener el poder de veto real de la gobernación y de la alcaldía de Bogotá. Todo esto, aparte de esto, aparte de esto, este Consejo Regional y esta región metropolitana van a poder crear sociedades de economía mixta, van a poder crear empresas industriales y comerciales, van a poder crear todo lo que, todo lo que desde el punto de vista público se puede crear, pero sin ningún tipo de control político. Aquí podemos crear, aquí la Constitución nos ha entregado, la Constitución de la ley nos ha entregado al Consejo Municipal la posibilidad de crear empresas industriales y comerciales para el municipio, sociedades de economía mixta para el municipio, pero ejercemos control sobre ellas. Nosotros ejercemos control sobre ellas y ejercemos control sobre sus directores y ejercemos control sobre su presupuesto. En este caso, las empresas industriales y comerciales, las sociedades de economía mixta, los establecimientos públicos que puede crear la región metropolitana, básicamente están ausentes de ese control de los territorios. Solo los alcaldes que están allí sentados, pues que intervienen, pero que digamos que no es claro y no tienen esas competencias de control político que sí tenemos o los consejos municipales. Entonces, pues para finalizar, sí preocupa mucho esa figura, ese galimatías que se viene creando en Cundinamarca, lo que puede derivar de él y cómo han querido disfrazar un poco de tecnocracia y de decisiones técnicas lo que realmente es una decisión política, lo que tiene que ver con las competencias municipales, con la participación ciudadana, que es una decisión política. Creo que finalmente lo que se está construyendo es el sueño que ha tenido que ha tenido algún sector de la sociedad de que sean los gremios los que gobiernen. Porque al final lo que va a terminar pasando detrás de todo esto es que el poder del lobby de los gremios, de las constructoras, de los grandes proyectos de infraestructura, de los intereses de los servicios públicos y las empresas de servicios públicos, que también es un capítulo dentro de la región metropolitana, en los recursos, en lo que llaman los recursos ambientales, que realmente son bienes comunes. Todo esto va a ser objeto de ordenamiento por un ente superior y vamos a nosotros a ir perdiendo competencias en los municipios. Por eso, tal como está esta ley propuesta en la misma reforma constitucional, sí genera mucho temor que los municipios entremos en esa lógica. Es peligroso para esos territorios entrar en esa lógica, en esta dinámica. Y más que le den un trámite de urgencia a algo que debe discutirse con serenidad, que quieran meternos en el acelerador y presionarnos para que se tomen decisiones en corto plazo con ese mensaje de urgencia que tiene
ese proyecto de ley cuando esto pasó con la reforma constitucional, de la cual ni siquiera los consejos fuimos invitados a participar de esa discusión, sino ya en la reforma en la ley orgánica, cuando ya no hay nada que hacer sobre algunos puntos específicos. Muchas gracias, presidente.